Buenas tardes, nuevamente transmitiendo desde la Universidad Nacional San Agustín, desde este lindo espacio, recibiendo al 9º Congreso Regional Interamericano de Psicología, y ahora estamos con un ponente de lujo, de lujosísimo. Para empezar, ha sido presidente de la CIP, y justamente hoy día en la mañana estuvimos hablando y viendo sobre lo que es la psicoterapia, el futuro de la psicoterapia en Latinoamérica y cuál es su percepción. Bueno, le presento al doctor Carlos Salaquet. Él es PhD en psicología y él es profesor principal de la Universidad de Penn State, de la Universidad de Pensilvania, y pues tiene publicado una cantidad, tiene 65 publicaciones, es lo que aparece en Google, y así como les repito, ha sido presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología de la CIP entre 1919 y el 2001, justo en la pandemia. Tal cual, Sí. justo en la pandemia. Doctor, bienvenido a Arequipa. Muchas gracias. Espero que le guste la ciudad y la gente, sobre todo, que es lo más importante. Mira, no le puedo decir porque la ciudad es hermosa y la gente encantadora. Además, yo tengo una dificultad motora. No he tenido ningún problema en acceder porque como sea, alguien viene y me ayuda. Qué bueno. Así que ha sido de una expresión de hermandad desde mi punto de vista muy hermosa. Muchas gracias. Esa parte. Muchas gracias por estar acá. Doctor, ¿cómo va la psicoterapia en Latinoamérica? Usted que recorre diferentes países, da ponencias en diferentes lugares, no solo dentro de Latinoamérica, sino del mundo. ¿Cómo va la psicoterapia? ¿Hay una percepción a veces cerrada de lo que es la psicoterapia? ¿Cómo va la psicoterapia en Latinoamérica? Muy buena pregunta, porque es un tema al que me he dedicado prácticamente los últimos 40 años, pensando en aprender cómo hacer psicoterapia efectivamente. Y a veces, por supuesto, la interacción con nuestros clientes o pacientes, dependiendo de la denominación que usted prefiera, pasaban cosas maravillosas, y la cosa era cómo poder capturar los mecanismos esenciales que hacían que esto funcionara. Así que me lo he pasado una puntada de años mirando en todos estos. Y cada vez que voy a algún lugar a presentar, la primera pregunta que les hago a mi audiencia, les digo, ¿y la psicoterapia es efectiva? Y para mi sorpresa, generalmente la respuesta es, depende. Depende. Lo que me quiere decir es que no hay mucha seguridad de que sea realmente efectiva. Ahora, en respuesta directa a su pregunta, la psicoterapia fue declarada como una práctica efectiva el 2012 por la Asociación de Psicólogos Americanos, la APA. Porque decían, mire, todos los datos que tenemos sugieren que funciona. Y sin embargo, cuando conversamos con nuestros colegas, pareciera que no creen que es así. Entonces, por supuesto, yo como además soy investigador, la pregunta era, ¿será cierto? Y me empecé a dar cuenta de que no solamente era cierto, nosotros tenemos estudios tras estudios, mientras más encontrábamos algún tipo de resultado positivo, más lo cuestionábamos. Entonces hemos usado las formas de evaluación más importantes, ¿ya? Los famosos ECA, que son estudios aleatorios, los famosos estudios de outcome, de resultados, te diga, los metaanálisis. Y todos ellos nos muestran no solamente que la psicoterapia es efectiva, es más efectiva que muchas de las prácticas médicas para desórdenes psicológicos. Usted hace referencia a la terapia farmacológica, ¿correcto? Cuando digo médica, la terapia psicofarmacológica. Cuando digo psicoterapia, es la terapia nuestra, lo que muchos llaman the talk therapy, la terapia de la conversación, que yo la redefino un poquito como la terapia del escuchar efectivo. Ya. E intencional. Yo diría que también sería la terapia de la transmisión. Porque tú transmites, ¿no? Y transmites de una forma que transforma. Y que trasciende. ¿Eh? Entonces, no solamente somos mejores en términos de psicoterapia, por ejemplo, en depresión y ansiedad, pero tenemos menos recidivismo, tenemos menos consecuencias negativas. Todos los medicamentos, de una manera u otra,
pueden tener Claro. otros efectos. Estudios se dan de que una vez que suspenden los antidepresivos, el índice de suicidio se Ya. eleva potencialmente, ¿no? ¿No sucede eso con la psicoterapia? No, no sucede eso. con la Encima psicoterapia. de eso, cuando usted mira los estudios de resultados, hoy día podemos reclamar que tenemos casi entre un 70 a 80% de éxito. Pero eso es peligroso en la actualidad. ¿Por qué va a ser peligroso? Porque Cuénteme. para mucha gente, o para muchas instituciones o empresas, el que digamos que la psicoterapia es más efectiva que los medicamentos, que el hecho de que estemos diagnosticando al por mayor, por ejemplo, problemas de déficit de atención o problemas del espectro autista, y que le estemos dando medicamentación a niños desde los 4 años, 3 años, y que un grupo de psicólogos, digamos, oye, eso es totalmente hasta peligroso. Es peligroso porque en realidad ya estamos viendo en el Perú lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, los psicólogos podemos diagnosticar y eso es algo tan absurdo como decirle a tu ingeniero o al grifero, oye, dame un diagnóstico de cómo está el caño, cómo está Es muy cierto, ¿no? claro. Entonces, ¿cómo quitarnos el concepto del diagnóstico es quitarnos la esencia del partida de cualquier acción del profesional psicólogo y más aún del psicoterapeuta que hace un plan de trabajo, Bueno, ¿no? nosotros lo argumentamos muy fuertemente en el grupo de trabajo del Senado que estaba estudiando si se ofrecía una petición de cambio de la ley de salud, y a mí me pareció que nosotros entregábamos una cantidad de antecedentes que eran muy claros. El trabajo del psicólogo no puede ser realizado sin una evaluación, Por supuesto. sin una conceptualización de cuál pueden ser los potenciales causas y sostenedores de la situación, y sin una consensuación de objetivos a lograr y un plan de trabajo a implementar con una evaluación de resultados. Claro. Mediano y largo. Si usted me quita el entendimiento inicial, ¿cómo puedo desarrollar yo todos los otros pasos? No hay forma. No hay forma. No hay forma. No. Y además, la preparación que nosotros recibimos nos capacita Por supuesto. para hacer diagnóstico. Claro, eso es indiscutible, ¿no? Sin embargo, vemos que en la actualidad se está dudando de esto hasta, como usted decía en la ponencia de la mañana, se duda hasta de los resultados de la psicoterapia, ¿no? Y lo que ocurrió, ¿no? Claro, entendemos que partimos desde un enfoque médico, o sea, la psicología ha nacido de la medicina, o por lo menos de personas que han estudiado medicina, y hemos tenido un enfoque totalmente clínico y médico, ¿no? Biológico. Entonces, exacto, ¿no? Entonces, el que nos estemos separando, el que estemos diciendo, ok, la parte biológica es importante, pero el órgano hace la función y la función también hace al órgano, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que, por ejemplo, prioricemos el tema de la parte psicosocial, por ejemplo, ¿no? El hecho de que la depresión se cura con la sociabilización, un joven que tiene amigos es difícil que entre a depresión, ¿no? O sea, Tal cual. y todavía estamos en esa lucha de que si al niño, porque he tenido varios pacientes como psicoterapeuta que han venido con un diagnóstico psiquiátrico increíble, ¿no? Y de repente tú los sociabilizas, lo metes al grupo, lo metes a la familia, capacitas a la familia, y lo curioso es que no solamente transformas a ese niño o niña con problemas, sino a la familia completa, ¿no? Porque tiene que ser sistémico. No podemos pensar que el psicoterapeuta solo debe estar detrás de la consulta y con solo el paciente. Muchas personas dicen que el niño, hay muchos terapeutas que solo trabajan con el niño, y los papás a un lado, ¿no es cierto? No, eso es exactamente el futuro. Es un modelo integrativo holístico. Claro, Nadie es una isla. exacto. Y no hay ningún desorden psicológico que no tenga un componente Social, contextual cultural. correcto. Esta idea de lo intrapsíquico es muy importante, Ujú. pero nosotros no somos Una isla. una entidad aislada, está todo lo extrapsíquico. Ujú. Y cómo eso impacta la forma en que nos vemos, en que nos comunicamos. Usted decía, también comunicamos ese mensaje. Ujú. ¿Te fijas? Entonces hemos avanzado tremendamente. Ahora, fíjese usted, del 70-80% de éxito,
por cada dólar que usted invierte en psicoterapia, se ahorra alrededor de 5. Por cada dólar, estoy hablando de la métrica en Estados Unidos, que usted invierte en adicciones, se ahorra como 7. Fíjese el retorno económico que eso significa. Pero usted lo dijo muy bien. Pero si esa persona mejora, no solamente todo alrededor mejora, sino que como seres vivientes en su sociedad, se transforman en personas que colaboran y que trascienden en su quehacer diario para ayudar a otros, para ayudar a sus comunidades, etc. Me decía una colega mía el otro día, Carlos, me decía, para mí lo más maravilloso cuando veo a mis pacientes, comillas, explicándole a sus compañeritos cómo manejar una situación, cómo regular, ¿ya?, tu respiración cuando estás enojado. Me decía, pero se transforman en comunicadores que transmiten mucho de lo que nosotros hemos transmitido en nuestra interacción con ellos. Tuve una excelente experiencia hace algún tiempo atrás con mujeres víctimas de violencia, que han sufrido violencia, Muy importante. y que una vez que se trabajó la terapia individual, la pasamos a los grupos de ayuda mutua y las fortalecimos, ¿no? Y al punto de que ellas terminaron siendo lideresas y incluso con la idea de ampliar, igual que con el diseño de Alcohólicos Anónimos, ampliar la red, ¿no? E incluso las que ya estaban en un nivel donde habían salido de la violencia y habían entendido, era como encarar a la que era víctima reciente, decir, oye, conozco lo que tú piensas, conozco lo que tú sientes, y te estás engañando, o sea, es diferente incluso hasta cómo habla un psicoterapeuta, ¿no? Entonces, esa trascendencia ha durado hasta ahora, porque se siguen juntando, incluso formaron empresas, o sea, se va más allá con la psicoterapia. Mucho más allá. Y es mucho más económica. La individual, sí, pero la grupal todavía mucho más, ¿no? Y justamente el paso siguiente es pensar cómo utilizar nuestras intervenciones más exitosas, ¿eh?, en aplicaciones que tengan un impacto no solamente individual, grupal, sino que a nivel de población. Claro. Intervenciones poblacionales, porque podemos ayudar a mejorar la salud mental de comunidades completas. Claro, porque donde hay una, hay 10. Por supuesto. ¿No es cierto? Es de ahí donde se extrae, ¿no? Excelente. Mira qué interesante conversación. Me da mucho gusto escucharle. Sí. Doctor, ¿qué es lo que le falta al psicólogo? ¿Qué es lo que le falta al psicólogo para abrirse, para tomar confianza como psicoterapeuta, como psicólogo en las diferentes áreas? Por lo menos acá en Latinoamérica. En Latinoamérica y en el mundo. Nosotros sabemos, se lo voy a poner un ejemplo muy práctico. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos, ¿ya?, logramos, como le explicaba, un cambio al nivel del 70-80%, que es un excelente resultado para cualquier intervención. Pero ayudamos solamente al 8% de la gente que lo necesita. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es darnos cuenta de la capacidad y potencial que tenemos de ayudar. Tenemos técnicas efectivas. Segundo, cerrar la brecha entre el saber y el hacer. Porque sabemos esa información y en vez de aplicarla, volvemos a aplicar las mismas cosas que aplicábamos el siglo pasado. O sea, hay un divorcio entre el que aplica la técnica y el que investiga la técnica. Pero no solamente eso, sino que el que aplica la técnica puede conocer técnicas muy avanzadas y tiende a apoyarse en una. Y sabemos que no hay una medida que nos sirva a todos. Yo entiendo que usted es cognitivo-conductual, ¿correcto? No, yo soy integrativo, pero me apoyo mucho en la terapia cognitivo-conductual. Y usted decía que también no hay una psicoterapia de una línea específica que sea mejor que la otra, sino depende. O que ayude a todos. Lo que nosotros decimos, there is no one size that fits all. En otras palabras, esta chaqueta que me queda a mí, no me queda a mí. No le va a quedar ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces la idea es no tener una sola chaqueta. Entonces cuando la gente me hablaba muchos años, y yo también, ¿y tú qué haces? Psicoterapia integrativa. Yo tomo distintos modelos y los pongo juntos y los hago. ¿Tú sabes el trabajo que es eso? Porque hoy día tenemos más de 1000 modelos. ¿Cuándo vas a lograr integrarlo todo? Segundo, la mayoría de esos modelos
tienen efectividad en cierto tipo de casos y en cierto tipo de dificultades. Y tercero, era la idea de eclecticismo. Oye, tomo un pedacito Ujú. aquí, un pedacito de acá. Al final eso no tiene estructura, entonces te hace Claro. muy difícil tener un tratamiento organizado. Pero hoy día nadie maneja esas dos variables. Ha caído a menos del 10%. Y el 80% de los profesionales en los Estados Unidos usa integración, pero no como la usaba yo cuando quería amalgamar, mezclar todas estas en una, sino que dice, un momento, ¿qué cosas sabemos funcionan, por ejemplo, para la depresión? ¿Qué sabemos que funciona para la ansiedad? ¿Qué sabemos que funciona para los problemas existenciales? Y ¿Qué entonces funciona para los niños? ¿Qué también funciona para los adolescentes? y El adulto mayor. entonces me acerco aplicando distintos modelos para enfocarme en la sintomatología específica de esa persona. Y los que no conozco, entonces recluto otros terapeutas para que Mm. hagan coterapia para poder ayudar en todas esas dimensiones. ¿La psicología es un arte? No, indudablemente que la psicología es ciencia y arte. De hecho, mucho del progreso que se hace es basado en acciones innovativas. El problema es cuando usted quiere hacer aparecer el arte como ciencia. Ya. Porque el arte puede funcionar muy bien y puede abrir caminos para grandes realizaciones y hallazgos, Ujú. pero también puede hacer daño si es aplicado Claro. de manera apropiada. Por ejemplo, el tema del, hay mucha gente, por ejemplo, hay psicólogos que utilizan, por ejemplo, la ayahuasca como técnica terapéutica o algunas flores, algunas hierbas. Eh, ¿Qué opina usted sobre eso dentro de la formación del psicoterapeuta o como terapeuta? Pues, esa es una pregunta interesantísima, porque fíjese que entre las cosas que hemos descubierto, ¿de qué le ayuda a usted a aumentar la calidad de la relación terapéutica con su cliente y la intensidad, la fuerza de esa relación? Y sabemos que la relación terapéutica es el principal contribuyente al cambio psicológico. Ujú. Entonces, mucho de lo que nosotros hoy día miramos son formas de hacer adaptaciones y acomodaciones, entre ellas adaptaciones culturales. Ya. ¿Por qué razón? Mucho de lo que hace el chamán, mucho de lo que hace el religioso, ¿ya? Muchas de las prácticas esas, mientras no sean ilegales, pueden tener un lugar, ¿ya?, en el tratamiento que se le da a los pacientes o clientes. La cosa es averiguar cómo funcionan, qué tipo de prescripciones tiene y qué tipo de regulaciones y qué tipo de potencial daño. Claro. Pero es la idea de... Le doy un ejemplo. Trabajando con una señora de origen indio, pero Ujú. no indio de la India, sino que indígena, Ujú. ¿ya? Llega un día muy contenta. Había estado con una depresión muy severa, ¿ya? Estábamos progresando, pero un día en particular llegó en una actitud que yo no había visto en todas esas semanas. Y entonces le digo, algo noto diferente. ¿Me puedo explicar qué habrá pasado? Me hizo una limpia. Ya. Entonces le pregunto yo qué es lo que es una limpia y ella me explica cómo ella ha pensado que dentro de todo esto, en realidad ella no era el problema. Cuando llegó ella pensaba, ¿qué está mal conmigo? Yo no sirvo para nada, ya no tengo futuro. Y fuimos reconstruyendo esa narrativa, ¿ya?, transformándola en una cosa mucho más positiva. Entonces en algún momento ella asoció que ella no era el problema, que Ya. había algo más, ¿ya? Entonces se le ocurrió que hacerse una limpia podía remover algún tipo de encanto externo, Ujú. ¿ya? Y se sintió muy bien después de eso. Entonces, ¿qué hice yo? No fue decirle, ¿Cómo te haces eso? pero ¿qué haces una limpia? Le dije, me da mucho gusto escuchar que usted ha tomado la iniciativa para ejercer un cambio que le pareció importante. Un cambio que no implicaba riesgo, pero que implicaba alguna posibilidad de estar mejor.
ahora que sabemos que usted puede tomar esas decisiones, cuénteme, ¿qué piensa usted que puede hacer en relación a la situación en que está? Fíjate, y de pasar de estar en una posición pasiva, Crítica. debilitada, Ujú. me dijo, bueno, yo tal vez me debiera cambiar de trabajo. Y yo le digo, pero claro, me parece importante, pero explíqueme. Me dice, no, yo trabajo con unos patrones, ¿eh? Hago aseo, etcétera, etcétera, pero fíjese que yo cocino muy bien. Y nunca me he atrevido a cocinar más allá de lo que le hago a mis hijos. Y he pensado, ¿qué pasa si voy a un restaurante y les pregunto si necesitan una cocinera? Yo no le puedo decir lo sorprendido porque generaba una visión de sí misma como agente. ¿Y qué me dice usted? Fue, consiguió trabajo. Y no solamente consiguió trabajo, sino que ya tenía 2 hijos mayores, de alrededor de 20, 30 años, y en Estados Unidos se han hecho muy populares hoy día los carros de comida. Ya, sí, sí. Y los chicos que fueron a comer al restaurante donde trabajaba la mamá, le dijeron, mamá, Hagamos. ¿qué te parece si se consiguieron el crédito, instalaron el carro, la mamá les cocinaba y ellos vendían? Una cosa espectacular. Mire usted, a través de hacerse una limpia. Así que no le puedo decir lo contento que estoy cuando veo que hoy día pensamos más allá de la terapia, comillas, tradicional. Claro. Hoy día integramos modelos culturales, respetamos los valores culturales de la persona, ¿ya? Pensamos con un sentido de justicia social, ¿ya? Y trabajamos para abogar para que la persona se convierta en un agente de autocuidado y de transformación, no solamente para ella, sino que también para los que la acompañan. Los 2 hijos pudieron tener un trabajo mucho mejor, trabajando con el catarro con el que había empezado como idea a raíz de conocer cómo cocinaba la mamá. Muy bien. Doctor Carlos Alaquet, le agradecemos mucho por su tiempo, por la entrevista y sobre todo por la forma de que usted tiene para explicar lo que es la visión del psicólogo hacia el futuro. Estamos acá en el podcast del Colegio de Psicólogos de Arequipa, Moquegua, en los claustros de San Agustín, en el 9º Congreso Regional Interamericano de Psicología, y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a usted. Nos estamos viendo pronto. Gracias.